Ahora sí, estamos por comenzar la charla con Leo Caruana, nuestro secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario. Un gusto realmente poder estar con él y charlar en estos momentos. A ver si estamos. Ahí está, Leo. Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Para mí se escucha bien. ¿Vos me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien, todo bien. Bueno, perfecto. Ahí va. Decía que un gusto estar charlando con vos, con Leonardo Caruana, secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, una persona que durante muchísimos años trabajó en el sistema de salud municipal, llevando sus propuestas, coordinando políticas públicas y que hoy tiene continuidad en su gestión, lo que creo que fue un enorme acierto del intendente Pablo Hapkin, ¿no? Porque realmente la experiencia de Leo hoy puede garantizar muchas cosas en salud municipal que quizá no hubieran sido posibles con un cambio en la gestión, o hubieran sido quizás más difíciles, ¿no? Porque siempre valoramos enormemente lo que hacen los equipos, la formación que tienen los equipos de salud de la MUNI de Rosario, pero obviamente que esta decisión de Pablo de continuar con tu gestión, Leo, desde mi punto de vista ha sido un enorme acierto. Obvio que él no sabía que íbamos a estar en una pandemia, pero de alguna manera esto garantizó muchísimas cosas, mucho trabajo, mucha experiencia, mucha tarea previa que hoy viene tan bien en este contexto tan pero tan difícil para la Argentina y obviamente para Rosario. Un poco te quería preguntar, Leo, una pregunta que hoy es ineludible, ¿no? ¿Cómo ves en este momento el tema de la pandemia? Porque parecería que estamos ahí remontando el pico ese tan hablado y tan machacado por los medios de comunicación, Mm. no de manera uniforme, pero sí se ve en el AMBA cómo han aumentado los casos en los últimos días. ¿Y cómo veías vos, si esto es así, que estamos realmente remontando ese pico de la pandemia, la cercanía de Rosario con el AMBA, ¿no? Si es una situación que preocupa, si la están analizando, si están viendo algunas cosas especiales que quizá al principio no eran tan tenidas en cuenta o no se veían tanto en profundidad. Bien, bueno, primero saludar a todos, saludarte y agradecerles la posibilidad que tengamos un intercambio. Para mí, en lo personal, primero es un placer compartir con vos un espacio, porque hemos compartido otros que tienen, bueno, desde la Facultad de Bioquímica, en distintas mesas o instancias, y la verdad que siempre es bueno intercambiar ideas, también desde algún lugar de posicionamiento, desde un posicionamiento que rescata valores y sentido, y bueno, y también coincido, digo, en el análisis que hacías de la gestión y de la referencia de sostener, digamos, el trabajo en salud en el gabinete actual. Creo que también, o me parece que una de las potencias de esa decisión tiene que ver con sostener los equipos de gestión. Digo, que se pueden, digamos, que puede haber alguna referencia personal en el nombre del secretario, pero el sentido y la dirección es lo que es necesario seguir sosteniendo, ¿no? Bueno, y yendo más particularmente a la noción y al escenario actual, la verdad que es un momento complejo porque, como vos bien decías, nosotros, si bien estamos con una evolución favorable de los casos, tanto en la ciudad y en la provincia, bueno, en estos últimos días
con algunos impactos más importantes, sobre todo teniendo en cuenta los denominadores poblacionales de las localidades, que son, digamos, lugares chicos con un número importante de casos, más la relación con provincia de Buenos Aires y con otros lugares que hacen que nosotros tengamos un riesgo en esta población. Es decir, hay una población que tiene más riesgos de poder contraer la enfermedad. Por eso tenemos que hacer foco fundamentalmente en priorizar esos lugares de contacto y que las acciones de estas personas no pueden ser de la misma forma que el resto de las personas que tienen la vida cotidiana acá. Yo creo que el que trabaja en otros lugares tiene que pensar digamos, solo sostener las tareas esenciales, y por otro lado el Estado sostener políticas activas de cuidado en lugares como mercados, en lugares como trabajadores pluriempleo, ampliando la posibilidad de testeo, de estar más cerca. Eso nos hace no que evitemos tener casos, pero sí, ante la presencia de algún caso, la intervención epidemiológica, la alerta temprana, la intervención más oportuna, nos resulta más rápida, más cercana y tiene otro impacto. Si nosotros dejamos que sea un fenómeno natural, bueno, seguramente vamos a tener mucha mayor cantidad de casos y después es más difícil controlarlo. Entonces, seguir teniendo en cuenta la trazabilidad de las personas, seguir trabajando en las poblaciones de mayor riesgo. Aquí un concepto de riesgo integral, riesgo que muchas veces está condicionado por la desigualdad, que no es el mismo, que las mismas formas de prevención y promoción, no todas las poblaciones tienen los mismos elementos. Entonces, también priorizando el cuidado a la población que más necesita. Por eso en el mercado no es lo mismo el coordinador de una empresa de transporte que el changarín. Cómo trabajamos con el changarín a partir del centro de salud, es una intervención que hay que seguir trabajándola. Por eso creo que también esta etapa de la pandemia hay que abordarla como abordamos el resto de los problemas. Es una etapa distinta, estamos con número de casos, digamos, que se vienen dando en las últimas semanas, tenemos alrededor de los contactos o del caso confirmado sospechosos y personas que estamos estudiando. Tenemos que seguir trabajando en la responsabilidad individual y colectiva, el relajamiento en esta etapa o ponernos en una posición exitista. La verdad que es un camino que hoy lo decíamos, un camino que hay que tener, que hay que evitarlo, porque cuando tenemos las herramientas del cuidado en los encuentros sociales, en los bares, en todo lo que sea encuentros con mucha gente, si no lo hacemos con el distanciamiento, podemos, sin la vacuna, sin un tratamiento específico, se siguen transformando en estas medidas, así como fue el agua o las cloacas para la tuberculosis. Las medidas en este momento tienen que ver con eso. Ahí sí, las poblaciones se pueden cuidar también, lo que te decía antes, hay una estratificación del riesgo que también, tratar también de salir del discurso de la responsabilización individual, como que cada uno tiene una mochila y se puede cuidar de la misma forma, porque no todos nos podemos cuidar de la misma forma. La pandemia también demuestra que hay una necesidad de que tiene que haber un Estado que cuide y que acompañe, ¿no? Sí, en función de eso, Leo, bueno, vos que participaste siempre de la construcción de lo que significó la salud para el socialismo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, hoy con la continuidad del Frente Progresista en la ciudad de Rosario, esa construcción que fue en muchísimos aspectos, que fundamentalmente creo que fue humana, ¿no? Esa construcción de cercanía, de llegar a cada barrio, a los lugares de mayor vulnerabilidad, atender a los que quizá no tenían derecho a la educación, no lo tenían garantizado al menos en otros momentos, y hoy lo tienen, y hoy tienen esa cercanía tan pero tan importante, que creo que nos diferencia con tantos otros sistemas de salud, ¿no? Estamos viendo como en otros países del mundo
el neoliberalismo fue destruyendo con este discurso de que el Estado no es necesario, de que todo debe depender del mercado exclusivamente. Bueno, fue un discurso que fue calando evidentemente en muchísimos países y en muchos otros lugares de Latinoamérica y de Argentina, obviamente. Y haber conservado esa mirada del Estado presente, del Estado cercano, particularmente en salud pública, nos hace tener esa idea de que quizá Rosario está respondiendo mejor porque es una ciudad con una característica de las grandes ciudades del mundo, ¿no? En cuanto a dimensión, cantidad de habitantes, barrios con pobreza, barrios con desigualdad, bueno, creemos, al menos todos los que hemos estado muy atentos a esta situación, que el sistema de Rosario puede estar mucho mejor preparado que otros, aún para responder en esta situación. ¿Vos pensás que en este estado de pandemia un poco ponemos a prueba todo lo que hemos construido durante todos estos años? Un poco es decir, teníamos razón en algunas cosas, en esto del Estado cercano, en esto de acompañar con los centros de salud barriales, que desde la época de Hermes Wiener se vienen construyendo y se vienen fortaleciendo. La verdad que todos tenemos un poco esa idea, además de una concepción de la salud pública, ¿no? Que me parece importante que vos puedas contarnos un poco. Sí, bueno, primero vos haces un relato histórico que, bueno, que comparto plenamente, que compartimos plenamente. Creo que en la década de los 90 también había una situación de crisis de donde la delegación, privatización, focalización, segmentación del Estado era parte del escenario nacional. Era la necesidad de mostrar estados pequeños y que el mercado se haga cargo de los derechos. Y la verdad que Rosario decide un camino inverso, toma esa crisis, por eso es muy importante también recuperar ahora lecturas de esas mismas concepciones, ¿no? De entender la crisis como una oportunidad para reformular, para seguir repensando el Estado, pero no en términos solo de reproducción social, sino de transformación. Y en ese sentido, en los 90 se decide un camino inverso en la ciudad, que es construir infraestructura pública y un sistema basado en derechos. Para mí, para nosotros, digamos, y como vos lo decías, no se puede separar esas decisiones de las intervenciones de hoy. Puede haber matices, movimientos y contextos adversos, porque ha habido en estos 30 años intervenciones nacionales y la tendencia a administrar el Estado, no a gestionar para transformar el Estado, ha sido en salud una tendencia mundial, que hoy la pandemia también pone en crisis. Entonces, para mí son como dos caminos, ¿no? Uno es hablar de lo que permite hoy la pandemia, que es rediscutir, revalorar y reflexionar sobre el Estado. Y por otro lado, la discusión del abordaje de la pandemia en sí mismo, la oportunidad que nos da la pandemia para rever y profundizar algunas cosas y no dar la vuelta y hacer modelos que reproducen una lógica que muchas veces se instala y que tiene un gran peso porque las determinaciones internacionales, los organismos internacionales de crédito y las formas de organizar los sistemas de salud, hay una tendencia gerencial. Y entonces, hasta hace poco, algunas miradas que inclusive se decían hasta, te diría despectivamente, los románticos de la salud pública, como si fuésemos... Claro. Y la verdad que no tiene nada de romántico, o si lo romántico es sostener los derechos y ser coherentes con lo que uno dice y uno hace, bueno, bienvenido al mundo del romanticismo, porque no hay modas, y lo decíamos en los derechos sexuales y reproductivos, no se cambian indicadores maternos, ni la muerte neonatal, ni la muerte materna, porque 2 meses somos visibles en Capital Federal. La verdad que se cambia cuando hay equipos comprometidos con las transformaciones. Y por eso lo que se decidió acá, la decisión del Frente Progresista, del Partido Socialista,
de Hermes en su momento en relación a pensar un sistema de salud que sea cercano, una clínica con la posibilidad de transformar esos 25 centros de salud, 26. Yo cuento siempre una anécdota de Hermes caminando con Ina Richiger, planteando, bueno, ahí donde no llegaba el Estado, donde no había colectivo, se pensaba un centro de salud. Casi como en algunos lugares la escuela, como se piensa una escuela, donde no había otra cosa, estaba la escuela. Entonces el rol del centro de salud no era solamente la atención de la enfermedad, pensada la enfermedad como solo un abordaje médico, sino era hablar de los determinantes sociales, del agua, de la casa, de las condiciones de vida, de que ese lugar tenga una reunión todas las semanas con los vecinos para discutir no solo el medicamento o la historia clínica, para tener un vínculo, para transformarnos y transformar en ese acto de cuidado equipos y comunidad. Bueno, ese yo creo que es una marca que nosotros tenemos, y cuando lo decíamos al inicio de la pandemia, cuando solo se escuchaba respiradores, camas críticas y hospitales de alta complejidad, nosotros planteábamos, porque también tuvimos la posibilidad de estar mirando lo que pasa en otros países, y nosotros lo miramos posteriormente, ¿no? Eso nos da una ventaja en relación, pero cuando lo vemos en Italia, Francia, que empiezan primero a cuestionar la mercantilización y el achicamiento del Estado. Lo dijo el presidente de Francia. En Italia, sociólogos, abogados, plantean que solo abordarlo desde la alta complejidad había sido una dificultad porque la población volvía al barrio y no tenía referencia estatal. Nosotros también, bueno, rápidamente cuando armamos y se trabajó en el Consejo de Gestión de Riesgos y convoca el intendente a todas las áreas, planteamos que los centros de salud tenía que estar proponiendo y trabajando cosas, y fueron los primeros que propusieron estrategias de cuidado, porque no se le puede llevar los medicamentos a todos los adultos mayores con factores de riesgo a la casa y dejar el WhatsApp o dejar el Facebook y contactarse con cada uno de los adultos mayores de los 51 centros si no hay un vínculo previo anterior. O vacunar a todos los adultos en el domicilio. Es decir, que las estrategias de cuidado empezaron antes de la aparición de casos. Y también eso nos permitió que ante casos confirmados, y no significa que no tengamos dificultades, porque también digo, la verdad que hoy la situación, hasta acá, no hay muchas ciudades con esta cantidad de población y los niveles de criticidad, como bien decías, que tengan esta intervención. Pero creo que la intervención trasciende una disciplina. Son equipos que se comprometen con la alta cobertura que tiene en un barrio o la ciudad, la alta cobertura sanitaria, la presencia de equipos, la articulación, el vínculo con las organizaciones sociales, ese entramado que tiene una historia es la que nos permite hoy tener una alerta temprana y llegar. No va a evitar el número de casos, pero hay un valor que es la equidad, que tiene que ver con aquellos que necesitan más puedan utilizar más los servicios, y por eso hay 1.000 trabajadores o 1.100 en el territorio. Bueno, estos son los conceptos que yo creo que son importantes y que tienen esas marcas políticas, porque uno con presupuesto puede hacer muchas cosas, puede montar muchas guardias y medicalizar la vida de la gente. Y también es un camino en relación a concepciones de salud, pero acá se decidió un camino que tiene que ver con interpelar los procesos hegemónicos, con permitir otros discursos, el rol del trabajo social, del resto de los equipos de salud. Y eso hace a una mirada crítica a los sistemas tradicionales de organización sanitaria. Creo que este es el piso distinto que tiene la ciudad, que se avanzó en la provincia en estos años, donde se empieza a ver por primera vez que no hay que competir entre dos sistemas de salud pública, que la competencia en términos de llegar primero
complica la vida de los vecinos, que nosotros tenemos que integrar lo público, y eso se decidió cuando se asumió el Frente Progresista en la provincia, de asumir la salud también como derecho y de complementariedad, de que la circunvalación y las distintas barreras que habitualmente ponemos las sociedades no son barreras, que los derechos y los accesos son a la complejidad para todas las personas que lo necesitan, no para las personas que viven según el domicilio. Esas lógicas de integrar lo público y de pensar la salud como derecho es la que permite modelos de atención y de gestión diferentes. Cuando solo administramos el Estado y venimos con un plan, o hablamos de rectoría de Estado, pero no desencadenamos ningún proceso para que ese Estado sea rector, y cuestionar la clínica, cuestionar los modelos de atención, reproducimos lo instituido. Claro. Sí, bueno, un poco yo pensaba haciendo un paralelo con educación, ¿no? Que también ha sido siempre una de nuestras banderas como socialistas, la educación pública en la universidad y en todo el sistema que nos ha tocado gestionar, como vos decís, para transformar, no gestionar el Estado nada más que para hacer una gestión eficiente, entre comillas, sino realmente transformadora. Y hablábamos todos estos días con compañeros y compañeras, con docentes, realmente lo que fue el vuelvo a estudiar y la trascendencia que hoy tiene también el vuelvo a estudiar, en un momento en el que estamos pensando que el abandono escolar va a ser muy grande, ¿no? Y un poco que fue construido con esa misma lógica, con la lógica de la cercanía, de los equipos territoriales, un poco la coherencia de los que pensamos lo público desde otro lugar, pensar que también tenían que participar equipos de salud, equipos de desarrollo social, equipos interdisciplinarios con distintas miradas que permitieran acercar al estudiante a la escuela. Hoy, lamentablemente, el gobierno provincial no está siguiendo el plan Vuelvo a Estudiar, pero creo que va a ser indispensable en el corto plazo, porque el regreso a la escuela va a ser muy difícil, porque de alguna manera ya todos los especialistas están diciendo que el abandono escolar es altísimo, y ese trabajo muy de cercanía y muy territorial va a ser indispensable también en educación, ¿no? Un poco haciendo un paralelo de lo que significan esas lógicas transformadoras y de equipos formados con otra mirada y bajo otro paradigma de, como vos decías, la salud y la educación como un derecho de todos y de todas, y que realmente es nuestra tarea trabajar muy duro y hacer consciente a toda la comunidad de que esto debe garantizarse. Yo un poco preguntándote, esta es una duda personal que tengo, porque ya se empieza a hablar del regreso a la escuela, del regreso a clases, por lo menos sin fecha, pero sí cómo podría planificarse ese regreso, y la verdad que hay un montón de propuestas, seguramente la mayoría de ellas contemplando este tema del distanciamiento social, que sabemos que en los chicos es bastante más difícil, contemplando espacios amplios, que no todas las escuelas tienen los espacios amplios para que los chicos puedan estar distanciados, se habla de un regreso por grupos, hay algunos estudios internacionales que han hecho todo tipo de modelos matemáticos para decir, bueno, la curva de contagios tiene que permitir, el ciclo del virus tiene que permitir, no sé, el Instituto Weizmann, por ejemplo, plantea 4 días de clase y 10 en casa, para de alguna manera poder salvar ese periodo asintomático o preclínico, y finalmente, después de 10 días, volver el mismo grupo, mientras tanto otro grupo. Bueno, hay muchísimas propuestas. Yo te quería preguntar si vos realmente ves alguna posibilidad, no digo fecha, ¿no? Obviamente no digo fecha, pero si ves alguna posibilidad de que con todos estos cuidados, así como comenzaron algunos bares, restaurantes, gimnasios, etcétera, etcétera, o pensás que con los chicos es bastante más difícil y que tendríamos que pasar esta curva de contagios
para pensar en el regreso a clases. Sí, bueno, a ver, primero, solo alguna reflexión sobre el inicio de estos comentarios que hacías, Claudia, en relación a salud y educación, en, en relación a que nosotros trabajábamos mucho, yo recuerdo, y más cuando me invitaban para hacer tener este diálogo, que muchas veces trabajábamos del centro de salud las problemáticas comunes del trabajador de la salud y del trabajador de la educación. Hay como un terreno de disputa y de sentido de las prácticas, porque, porque no es lo mismo la educación tradicional, el médico con una determinada forma de trabajo, atendiendo a un paciente en una relación objeto, que no puede participar de una propuesta terapéutica. Hay líneas que son también de la misma coherencia en educación, de cómo pensamos en esa relación entre el maestro y el alumno, en relación al aprendizaje y a los paradigmas donde nos posicionamos para entender la participación, la cercanía, cuál es el rol de los procesos participativos al interior del ámbito escolar y los procesos participativos al interior de la salud. Nosotros tenemos la educación, cuando uno suscribe a la educación permanente, bueno, la educación permanente en salud comparte mucho de estos valores de la educación para la liberación, para la transformación y no para la reproducción. Tomamos conceptos de Paulo Freire, por eso rescatamos ahora Exacto. lo de Boaventura, de decir, bueno, es Sí, una sí. posibilidad de una oportunidad para repensar lo que estamos haciendo y no reproduciendo, y creo que ahí se dan estos cruces de disputa y que también fue atravesado educación en la misma etapa de los 90 por estos mismos lineamientos nacionales de delegaciones, segmentaciones, privatizaciones y debilitar los roles estatales. La verdad que en eso se comparten muchas de las problemáticas y también las problemáticas de lo que significa la participación en el trabajo. Por eso no quiero separar los procesos participativos de la toma de decisiones en relación a cómo reanudar actividades en educación. Creo que no puede ser de la misma dimensión que un protocolo de una actividad de un gimnasio, entendiendo la complejidad que tiene el gimnasio, pero el proceso de llegada a, a poder avanzar en un aspecto que tiene tanta jerarquía en la vida de las personas, en los chicos, en la comunidad educativa, tiene que ser un proceso de mucha discusión y quizá no de protocolos homogéneos, porque la realidad no es homogénea, porque todos los modelos predictivos, biológicos y de comportamiento se han puesto en cuestión, porque justamente la pandemia no se agota solo en la biología o en la clínica, depende de los contextos sociales y políticos, y en ese sentido creo que hay que incorporar la dimensión de hacia dónde vamos con todo lo educativo y el nuevo funcionamiento provocado por la pandemia, porque podemos mirar, y es cierto que miramos las burbujas de Suecia y miramos las herramientas de otros países, pero todo se ha desdibujado cuando la cultura, la forma de organización de la sociedad, el rol de una escuela en un pueblo, en un lugar donde no hay, digamos, cambian muchas las cosas en relación a lo que significa extrapolar modelos de aprendizaje de otros países. Yo creo que hoy es difícil pensarlo en el corto plazo y en el invierno, porque la situación en estas semanas es mucho más delicada que las semanas anteriores. Nosotros estamos entrando en un proceso de bajas temperaturas, de circulación de otros virus y de el aumento de casos de coronavirus en la provincia y en la Argentina. Entonces, Claro. creo que hay que ser muy cautos, no puedo descartar que no sea cuando las temperaturas mejoren un poco y pensar el cómo
en relación a los distintos escenarios territoriales que se tengan. Digamos, pensar tal vez actividades diferentes, como estos modos que vos decís, de formas periódicas de ingreso, tratando de utilizar más los espacios abiertos, pero creo que el eje, así como se generaron mesas de expertos para decidir si vamos a hacer testeos o no vamos a hacer testeos, la complejidad de la educación exige mesas que puedan ser amplias, democráticas, de discusión en relación hacia dónde vamos, porque es muy importante el hacia dónde vamos y cuál es el sentido de hacia dónde vamos. Y porque también puede ser una oportunidad, como lo estamos pensando nosotros en salud, de discutir el rol del especialista, de volver a decir, ¿podemos vacunar en el domicilio aunque no tengamos COVID? Porque ir al domicilio es seguir instalando un vínculo diferente con la gente. Y eso nos permitió la pandemia, volver a rescatar intervenciones que por ahí estaban debajo, estaban tapadas por la tierra en los libros. Cuando uno va de nuevo a instalar un vínculo con la población, el volver a estudiar y el ir a la casa tiene que ver con eso, tiene que ver con instalar. No es una idea de vigilar a quien no pudo llegar, es una idea de acompañar para lograr una estrategia y un lazo. Bueno, creo que la pandemia nos puede permitir discutir lo sanitario también. Como discutíamos que el adulto mayor no tenía que esperar o era un fenómeno natural esperar en la cola del banco a las 7 de la mañana el cobro de la jubilación, o las salas de espera llenas de chicos. Bueno, a lo mejor tenemos que discutir todas estas cosas también en educación, de cuál es la oportunidad de pensar otro modo, pero otro modo que transforme, no que vulnere. Otro modo que incluya, y que incluya a los que más necesitan. Hoy se está discutiendo muchísimo también la virtualidad en educación, ¿no? Se está discutiendo qué rol tiene, de qué manera se puede hacer un seguimiento de las trayectorias educativas en un futuro, hasta combinando lo que se llama un proceso mixto o híbrido, porque evidentemente la comunicación con los estudiantes juega un rol muy trascendente, y la comunicación audiovisual, el contacto a través de redes sociales, hoy es otra forma de comunicación muy fuerte, sobre todo con los jóvenes, que es lo que también están notando mucho los y las docentes, ¿no? Entonces, bueno, también eso se está rediscutiendo todo y analizando. Claro. Santa Fe tenemos el Vuelvo a Estudiar virtual, que fue la única escuela que continuó con normalidad las clases. Así que también esas cosas se volvieron a poner en valor, más todos los docentes que se han formado también en ese campo. Pero creo que, como vos decís, el trabajo de especialistas, el trabajo interdisciplinario, el trabajo que ponga intersectorial, que ponga en contacto todo, como para buscar cuál es el mejor modo para cada lugar, porque tampoco es igual la ruralidad, totalmente, claro, que el barrio de la gran ciudad, o que otro contexto, porque los contextos son tan variados como la sociedad misma, esta sociedad tan heterogénea y tan desigual que tenemos en muchísimos aspectos. Bueno, ahora tenemos también la desigualdad de la brecha digital, que es otra cosa que nos está impactando muy fuerte en estos momentos, particularmente con el tema educativo. Bueno, Leo, yo quería agradecerte muchísimo este contacto. Una última pregunta que te quería hacer, porque me pareció muy, pero muy interesante lo que planteaste públicamente y en los medios de comunicación, en cuanto a que esto no es una guerra, ¿no? Que no hay que tener la mirada de la guerra, como muchas veces se transmite en los medios de comunicación nacionales, o cómo se transmite también hasta algún comentario de la propia provincia de Santa Fe, del gobierno provincial, estuvo vinculado a eso, y que vos saliste muy fuertemente a poner otra mirada en valor y a decir, bueno, no es una guerra contra el virus, ni podemos asimilarlo siquiera a una guerra, tiene otras características. Me gustaba un poco que reflexionaras eso nuevamente. Sí, la verdad que desde el inicio, Claudia, porque lo vimos desde el inicio, primero desde aspectos comunicacionales,
rápidamente, y también nos nutrimos de referentes de la salud colectiva, de la también que fueron las bases y los cimientos del sistema de salud, porque cuando hablamos con referencias del campo de Latinoamérica y de otros países, nos posicionamos y dijimos, abordar la pandemia desde los movimientos anti-otro es lo que ha generado en los fenómenos de la historia de la humanidad discriminación y estigmatización. Esconderse, Claro. estigmatizar, violentar, discriminar. Y la verdad que lamentablemente después de este discurso, no tanto en la ciudad, porque los medios lo hemos instalado y mucho a partir del diálogo y en el intercambio, casi te diría hacia una militancia de los derechos, porque es una contradicción hablar de derecho y hablar de cuerpos sanitarios en términos del ejército, porque nosotros no estamos para vigilar y para salir a cazar el virus, porque cuando cazamos el virus empezamos a cazar la gente, y lo que pasa ante un caso confirmado es la viralización de los datos filiatorios, es la culpabilización, como si la enfermedad está ligada a la culpa. Y eso lo hemos vivido en otras etapas. Por eso corrernos de esto y decir, nosotros tenemos equipos que se comprometen con el cuidado. Por eso es muy importante, y vuelvo a estudiar o hacer una visita domiciliaria para llevar un medicamento. Uno puede instalar un vínculo de vigilancia para saber si están haciendo bien las cosas y un modelo higienista de control o un modelo de posicionarse a las personas como sujetos de derecho y de intercambiar y de trabajar con las posibilidades, con las herramientas, pero para poder acompañar, no sancionar. Creemos que los discursos de la guerra lo que hacen es esto: viralizamos y controlamos y nos transformamos en el policía del otro, más que en el cuidador del otro. Entonces, la verdad que nos parecía que era importante enfatizar sobre modelos teóricos atrás de cada una de estas palabras. Cuando hablamos de universalidad, lo hablamos desde un lugar. Cuando hablamos de pandemia, lo hablamos desde un lugar. Cuando hablamos de cobertura, no hablamos solo de una dirección o un área. Hablamos de la presencia de lo público en el territorio. Y cuando lo hablamos en términos de lo que significa la guerra, y se habla de guerras en esto, se habla de una concepción de confrontación, de transformar al virus en un enemigo, y la verdad que cuando se hace visible ese enemigo, empieza a ser la persona. Y lo hemos visto y lo seguimos viendo, muchas veces más preocupados algunos en las conductas de esas personas y en la sanción que el entender que no todo que no se puede normatizar la vida de las personas, que es necesario un compromiso ético con el cuidado, que ninguno de nosotros va a funcionar con un policía al lado, que la convicción y la transformación y la confianza que se instalan es algo progresivo, y ese compromiso con el cuidado debe ser por un compromiso ético de creer que estamos haciendo mejor las cosas, no que alguien nos los imponga por miedo o por el terror. Ya tenemos suficientes experiencias que el terror, que el control no transforma. Puede serenarnos a algunos en términos de que lo dijimos, pero eso no transforma la realidad. Transformar la realidad significa entenderla, y para eso hay que estar al lado, no arriba de las personas, y estar dialogando con cercanía en forma permanente. Sí, yo creo que en el fondo también hay mucho de empatía, de afecto, esas palabras que a veces no las decimos porque parece que hablamos siempre en términos más científicos, pero en realidad nuestra experiencia, tanto en salud como educación, tienen que ver con eso, ¿no? Con la empatía, con el afecto, con la horizontalidad de las decisiones, con el trabajo más colectivo, con la participación ciudadana. Creo que este tipo de cosas son las que fueron las grandes transformaciones que hemos podido lograr y la gran cercanía con mucha gente que además tenemos que lograr que confíe, como vos decías, ¿no? Que confíe en el centro de salud, que confíe en la escuela, porque sin esa base de confianza es muy difícil construir.
Si vamos a estar permanentemente dudando de las decisiones que se toman o no participando de las decisiones que se toman, ese vínculo nunca se va a dar con la fluidez que necesitamos que se dé. Bueno, Leo, te cuento que hay casi 200 personas siguiendo esta charla, así que estamos muy contentos. Bueno, yo quería complementar lo que vos decías porque me parece sumamente importante. Nosotros en salud muchas veces hablamos de que no hay una clínica eficaz, recuperando términos de Gastón Sousa Campos, si no hay vínculo con la población. Y también en educación y en salud, las tecnologías más blandas fueron expulsadas por tecnologías duras, o sea, por herramientas tecnológicas que sacaron al cuidado, el vínculo, el escuchar de los procesos de cura. Y la verdad que la confianza, el escuchar, el acompañar, el dialogar con otros lenguajes, incorporar otros saberes, no solo el del médico. Por eso no son los soldados los primeros que caen en la primera línea de fuego, son equipos interdisciplinarios que construyen vínculo, porque no hay clínica que se pueda pensar desde una atención en donde le ponemos al medicamento un rol casi mágico de intermediario entre los equipos y las personas. Me parece que también es central recuperar esto porque es parte de lo que muchas veces los modelos tradicionales desplazan. La gran tecnología que desplace el cuidado y la escucha. Creo que esto también, si la pandemia desafía o nos desafía como modos de organizarnos, también desafía los modos de hacer, los modos de cuidar y los modos de enseñar, ¿no? Bueno, realmente ha sido un placer enorme, Leo, un placer enorme. Seguramente vamos a seguir trabajando juntos. Yo te comentaba que si bien estoy, por supuesto, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, como corresponde, Educación, Ciencia y Tecnología, estamos trabajando mucho desde allí, desde la presidencia de esa comisión. También me interesan, como siempre, los temas de salud. Vos ya sabés, desde nuestra facultad, la Facultad de Bioquímica y Farmacia, y bueno, ahora también biotecnología, ciencias químicas. Tengo que nombrar todo porque si no se enoja. Bueno, esa facultad que tiene tanto que ver con el vínculo con la salud, y hemos trabajado incluso las prácticas profesionalizantes dentro del sistema de salud, ese trabajo tan interesante que pudimos hacer con la MUNI de Rosario. Bueno, seguir también a disposición para que lo que podamos construir desde la Cámara, que así como nos hace falta una ley de educación, que hace 70 años que no tenemos, nos hace falta una ley de salud también en la provincia de Santa Fe. Así es. Así que hay muchísimo trabajo por delante en el campo legislativo, en los dos aspectos, y bueno, estamos muy comprometidos con eso, así que bueno, por eso digo que este vínculo de trabajo va a continuar y tiene mucho todavía por delante. Ahora yo sé que estás con muchísima ocupación con esta pandemia. Sí, la verdad que no obviamente te lleva las 24 horas del día y todos los días estás pendiente de esto, pero a futuro también legislar en estos temas me parece crucial para que haya políticas de Estado, ¿no? Que trasciendan los gobiernos, que trasciendan los tiempos, que trasciendan las contingencias como esta, pero con una política de Estado fuerte y sólida, sabemos que muchas cosas pueden cambiar. Sí, bueno, primero también agradecer la posibilidad, la participación y por supuesto, la verdad que la historia de Rosario, de Santa Fe, que inclusive fueron en el campo de la ley de salud mental, también fue previa a la posibilidad de legislar aquí en la ciudad y en la provincia, en el consejo, en las cámaras. La verdad que, como decís vos también, hay que acompañar las transformaciones de marcos que den mayor serenidad y que evite las inequidades, de que porque no hay una ley no se puede, digamos, queda todo en la posibilidad de cada equipo. Y la verdad que eso es importante también, porque si no, a veces nos acordamos de querer pensar en un sistema único de salud en la pandemia, en la Argentina. Y la verdad que llegar a un sistema único de salud en la Argentina es generar mesas de trabajo de hoy, pero con un rol rector del Estado que discuta qué salud,
qué modos de atención, qué hablamos de producción pública y todas estas cosas y discutirlas en todos los escenarios y los aspectos legislativos son estratégicos y a veces quedan como en un segundo lugar. La verdad que el hacer solamente, sin reflexionar y sin plasmarlo en leyes, nos ubica en el corto plazo. Por eso hay que discutirlo en profundidad. Así es, Leo. Bueno, y la Ley de Educación Sexual Integral. También No, contamos con claro, vos y bueno, tu también, vasta claro, experiencia así es. y tu vasta experiencia en ese tema, porque es otra de las leyes que tenemos pendiente. Por eso decía, hay muchísimo trabajo por delante, Mucho así que trabajo. seguramente nos vamos a ver muy seguido en todo este periodo. Nuevamente, muchísimas gracias. Una alegría Gracias, enorme gracias a vos. compartir esta charla, que nos hayan seguido tantas personas. Algunas preguntas que quedaron ahí dando vueltas ya las vamos a contestar, las vamos a hacer llegar, porque realmente Bueno, a veces es difícil en medio de la charla en vivo poder incorporar las preguntas, pero la verdad que es interesante que la gente, además de estar obviamente preocupada, como estamos todos preocupados, pero que se dé el tiempo para escuchar opiniones como la tuya, miradas como la tuya, que son claramente diferenciales en muchos aspectos y que marcan un trabajo muy, pero muy contundente. Así que felicitaciones, Leo, por esta gran tarea que está llevando adelante en la MUNI de Rosario. bueno, muchísimas gracias nuevamente. Voy a trasladar, por supuesto, a todos los equipos, porque la verdad que cuando trabajamos con tantos equipos que se comprometen, más allá de las funciones y las responsabilidades diferenciadas de cada uno, se transita distinto. Cuando se permiten incorporar los aspectos de salud mental, de trabajo social y de todas las miradas, nos sentimos y estamos más contenidos, también estamos más sujetados a lo que vamos a hacer, porque los espacios colectivos no solo digamos, la palabra se comparte, sino que también uno está sujetado a otros y porque pensamos que el otro es un sujeto. La verdad que de ahí se puede seguir construyendo y bueno, y a compartir y por supuesto a disposición de seguir pensando estas cosas, porque cuando pensamos que las personas son sujetos y que la planificación es con otros, no para otros, que los PowerPoint y las presentaciones son consecuencia de un trabajo de reflexión previa, es cuando entendemos más que las prácticas son más sencillas, cuando nos ponemos de acuerdo en los valores, en el sentido, en las ideas. Y a veces se dan estas dificultades de que la inmediatez nos lleva a hacer cosas. Por eso son importantes estos espacios para ver si cada cosa que hacemos apostamos a la reproducción o apostamos a la transformación. Para mí estos espacios y compartir las experiencias de las leyes que estuvimos y los desafíos que vienen tienen que ver con eso, con la discusión de las transformaciones, no de las administraciones del Estado. Para eso ya hay muchas propuestas políticas e ideológicas que solo administran lo que tienen como si fuese una empresa. Exactamente, Leo. Bueno, te mando un abrazo enorme a la distancia. Las muestras de afectos hoy son a la distancia, pero Un afecto muy grande. esperemos que termine pronto. Un abrazo enorme. Un abrazo grande, saludos a todos y gracias, Claudia. Te mando un beso grande. Gracias, gracias Lindo día. por todo. Un abrazo. Chao, hasta luego.